Bueno, yo creo que como primer punto me parece que es afortunado, sin embargo, esto tendremos que hacerlo que tenga como propósito un desarrollo natural, que no sea precisamente una exigencia y que forzadamente si no hay calidad y si no hay la cantidad, finalmente esto tiene un efecto boomerang y es un efecto contraproducente, pero sí tenemos que garantizar un mínimo que permita y sobre todo, repito, tenemos que lograr mayor capacidad de programación con el mayor número de actores involucrados para que la gente tenga un sentido de pertenencia y se vea a sí misma en el medio y también evitar muchos de los estereotipos, ¿no?, que sucede en América Latina, donde incluso en los anuncios salen personas con características físicas distintas a la mayoría de los latinoamericanos y ese, por desgracia, va siendo un referente. Y este tipo de cuestiones yo creo que también habría que tenerlo porque no tenemos una educación para los medios en América Latina. No tenemos ni incluso en educación para los medios en las escuelas de comunicación, pues menos lo vamos a tener en la primaria, en las escuelas básicas. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde ahí también a transformar cosas. No, bueno, yo creo que el medio público lo que tiene que hacer es informar, entretener y educar. O primeramente informar, educar y entretener. Entre la parte de informar yo creo que debe haber como elemento de su independencia espacios amplios, suficientes, permanentes para lograr esta interpelación, que es donde generalmente la sociedad advierte que hay una independencia. Generalmente la independencia en buena medida se advierte en este tipo de programas, en este tipo de espacios, que no sea como un objetivo en sí mismo del medio, pero que sí permita y genere y aliente este tipo de espacios que son muy importantes pues, para generar un debate o un nivel, digamos, de discusión deliberativa de la cosa pública mucho más informada de lo que sucede generalmente, porque por desgracia los medios comerciales nos dan una versión generalmente interesada de las cosas y destacan las virtudes de una, minimizan las virtudes de otra, y entonces lo que pasa es que se desnaturaliza el derecho a saber de los gobernados, de los ciudadanos, y lo que tienen que hacer los medios públicos es precisamente generar un equilibrio y de alguna manera generar un contrapeso frente a esa desinformación que generalmente se reciben de los medios comerciales, pues porque hay intereses comerciales, intereses económicos, intereses políticos, intereses ideológicos que desnaturalizan la información. Por eso en ocasiones a veces hay quienes piensan, y lo entiendo, que la función de los medios de servicio público debería ser interpelar tanto a los poderes públicos como a los privados, como una cuestión me parece que de necesidad circunstancial, pero que no debe ser un fin en sí mismo, repito, pero debe existir. No, yo creo que tienen que lograr una mayor independencia, ese es su propósito. Hoy, efectivamente, en todos nuestros países vemos que lo que se apela ya no es a la razón, sino se apela a los sentimientos finalmente de la audiencia, donde los presidentes salen con su imagen, incluso en programas de entretenimiento aparecen como actores invitados, entre comillas, y entonces buscan cómo formar parte del imaginario colectivo, y lo cual me parece que los mecanismos no son los más adecuados. Los medios públicos tienen al contrario que criticar esta fórmula de lo que se está haciendo, de esta desnaturalización de la política, de esta espotización de la política o mediatización de la política, para ubicarla en el nivel que le corresponde y generar recepción crítica de los medios. En la medida que haya una recepción crítica de los medios, la sociedad va a entender de mejor manera qué es lo que está pasando. Si los medios públicos no actúan en ese sentido, bueno, pues en lugar de ser precisamente elementos de generación de conciencia de la sociedad, pues se van a convertir en un elemento más de la mediatización, que es la que me parece que no es lo más adecuada para la sociedad. Néstor, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.